Hola, vamos a hablar de la cuarta parte del libro de Nicolás Notovich, La vida secreta de Jesucristo. Vamos por la página 55, párrafo 14. Pero el príncipe Moza dijo al padre que era y sus esclavos quien intercedería a favor de tales desdichados y castigaba a los egipcios. 15. Entonces el faraón intimó a Moza, a su hijo, orden de llevarse consigo a todos los esclavos de la raza judía. Creo que este Moza es Moisés. Eh, y conducirle fuera de la ciudad a fundar una gran distinta capital, otra ciudad donde vivían ellos. Moza comunicó a los esclavos hebreos que les había liberado en el nombre de Dios, el Dios de Israel, y salió con ellos a la ciudad de la tierra de Egipto. 17. Les produjo después, les condujo pues a la tierra. Ellos habían perdido por excesivos pecados, dictó las leyes. Les recomendó rogar siempre al Creador invisible, a cuya bondad infinita. 18. La muerte del príncipe Moza. Los israelitas observaron rigurosamente la ley por ellos. También les resarció de los males de los cuales habían estado expuestos en Egipto. 19. Y su reino llegó a ser más poderoso de toda la tierra, y llegó a ser más poderoso. Sus reyes hiciéronse célebres por sus tesoros. Reinó una larga paz en el pueblo de Israel. 3. Gloria y decadencia de Israel. 1. La gloria de las riquezas de Israel se difundió en toda la tierra, y las naciones vecinas le guardaron envidia. 2. Pero el Altísimo condujo él mismo a las armas victoriosas a los hebreos paganos que se atrevieron a atacarles. 3. Desgraciadamente, como el hombre no se conduce siempre al bien consigo mismo, no produjo largo tiempo la fidelidad de los israelitas de su Dios. Comenzaron por poner olvido todos los favores que les había colmado. No invocan más que muy raramente su nombre, y solicitaron la protección de los mágicos y hechiceros. 5. Los reyes, los capitanes sustituyeron sus propias leyes de las que Moza les había dictado en el templo de Dios, y las prácticas y el culto fueron abandonados, y el pueblo se entregó a los placeres y perdió la pureza original. 6. Había ya conducido muchos siglos después de la salida de Egipto, y cuando Dios pensó nuevamente en ejecutar sus castigos contra ellos. 7. Los extranjeros empezaron a invadir el país de Israel, devastaron las tierras, demolieron las ciudades y condujeron los habitantes en cautiverio. 8. En cierta ocasión llegaron a los paganos de otra parte de los mares del país de Romeles, sometieron a los hebreos e instituyeron jefes del ejército, que por delegación del César le gobernaron. 9. Fueron destruidos los templos, se le obligó a los habitantes a no adorar al Dios invisible y sacrificar víctimas a los dioses paganos. 10. A los que fueron nobles se les convirtió en guerreros, las mujeres fueron arrebatadas de sus esposos, y bajo el pueblo reducido a la esclavitud fue enviado por miles y miles allá mares. 11. Cuando los hijos los traspasaban el filo de la espada, y al corto tiempo, como el pueblo de Israel, no se percibía más que gemidos y sollozos. 12. En tal extrema angustia los habitantes se acordaron de su gran Dios. Imploraron su gracia. Imploraron su gracia y le suplicaron perdón. Nuestro Padre, es su bondad inagotable, oyó su plegaria. El nacimiento de Isa. 1.
En aquel tiempo llegó el instante en el que el juez lleno de clemencia había escogido para encarnarse en el ser humano. 2. Y el eterno espíritu se sustituía en el estado de completa inacción y de suprema beatitud. Se despertó y desahogándose en un periodo indeterminado del eterno ser. 3. Con el fin de mostrar y revistiendo una imagen humana los medios de identificarse con la divina y lograr la felicidad eterna. 4. Y para demostrar con su ejemplo cómo puede alcanzarse la pureza moral, separar el alma de su grosera evoluta, a fin de que pudiera obtener la perfección que era necesaria para alcanzar el reino del cielo, que es inmutable, donde la reina eterna es la felicidad. 5. Luego después nació la criatura maravillosa de la tierra de Israel. El mismo Dios, por boca de este niño, hablaba de las miserias corporales, de la grandeza del espíritu. 6. Los padres del recién nacido eran gente pobre que pertenecían por nacimiento a la familia de piedad insigne, que ponía al olvido la antigua grandeza sobre la tierra para loar el nombre del Creador y congraciarse por los infortunios que se complacía para ponerles a prueba. 7. Para recompensar la no haberse desviado de la senda de la verdad, Dios bendijo al primogénito de dicha familia. Le escogió su elegido y le envió a levantar a los que había caído al mar y sanar todos los que sufrían. 8. El divino infante, a quien le puso el nombre de Isa, empezó desde sus tiernos años a hablar del Dios único indivisible, exhortando sus almas descarriadas a arrepentirse y a purificarse de los pecados por los cuales habían incurrido en culpabilidad. 9. De donde quiera acudían para oírle y se maravillaban de las palabras que viniera de la boca infantil, y todos los israelitas se convirtieron en el Espíritu Eterno y habitaba en aquel niño. 10. Tan luego como Isa alcanzó la edad de 13 años, era época de que un israelita tenía que tomar esposa. 11. La casa donde sus padres se ganaban la subsistencia mediante un modesto trabajo comenzó a ser lugar de reunión de gentes ricas y nobles que deseaban tener como yerno al joven Isa, ya célebre por sus edificantes discursos sobre el Todopoderoso. 12. Y entonces fue cuando Isa abandonó clandestinamente la casa paterna y salió a Jerusalén, y en compañía de sus mercaderes se dirigió hacia el Sid. 13. Y con el fin de perfeccionarse en las palabras divinas, de estudiar las leyes de los grandes Budas. Isa viaja a la India. 1. Al cumplir 14 años, el joven Isa, bendecido por Dios, vino aparte del Sid y se estableció en los Aryas, en el país amado por Dios. 2. La fama difundió el nombre del maravilloso niño a lo largo del Sid septentrional y atravesar el país de los 5 ríos del Tana. Fervientes judíos de Dios de Jaina le rogaron permaneciera con ellos. 3. Pero abandonó a los admiradores extraviados de Jaina y marchó a Gernard en la comarca de Orsis, donde reposaban los restos mortales de Vyasa Krishna, donde los sacerdotes blancos de Brahma le dispensaron una fausta acogida. Isa viaja a la India. 4. Ellos le enseñaron a leer y a comprender los Vedas y a curar con la ayuda de las plegarias las doctrinas y explicar la Santa Escritura del pueblo.
lanzar al maligno del espíritu del cuerpo del hombre y retribuirle la imagen humana. 5. Permaneció 6 años entre el Daguernar y el Rat Hagria, Benares y otras ciudades santas. Todo el mundo le amaba, porque Isa vivía en paz con los Vaishyas y los Shudras, a quienes adoctrinaba en la escritura santa. 6. Los brahmanes y los kshatriyas le dieron una gran parabrama, les prohibía acercarse a aquellos que había creado en su vientre y a sus pies. 7. Los Vaishyas ya no estaban autorizados más a oír la lectura de los Vedas, y esto únicamente los días festivos. 8. Que está prohibido a los sutras no tan solo a asistir a la lectura de los Vedas, sino hasta contemplarlos, porque su condición era el de servir a la perpetuidad, como los esclavos, los brahmanes, los kshatriyas y los mismos vaishyas. 9. Únicamente la muerte puede liberarte de la servidumbre. Ha dicho el Parabrahma, abandonarles pues, ven con nosotros a adorar a los dioses que irritaban contra ti si les desobedeces. 10. Pero Isa no dio oído a sus palabras y se fue a los Shudras, dedicando contra los brahmanes y los kshatriyas. 11. Se alzó enérgicamente contra el hecho que arroja el hombre de despojar sus semejantes y sus derechos humanos. Y en efecto decía que Dios el Padre no estableció diferencia alguna entre sus hijos, quienes todos son queridos por igual. 12. Negó Isa el origen divino de los Vedas y los Puranas, porque enseñaban a los que le seguían la ley y dio al hombre para guiarle en sus acciones. 13. Teme a tu Dios, no te hinques las rodillas más ante Él, y a Él tan solo aporta ofrendas y dimanes tu beneficio. 14. Isa negó la Trimurti y la encarnación del Parabrahma en Vishnu, Shiva y otros dioses, porque él decía. 15. El juez eterno, el absoluto espíritu, componen el alma única e indivisible del universo, ella sola, creada, que contiene y vivía el todo. 16. No hay más que un solo, el quien haya querido y creado únicamente existe desde la eternidad, cuya existencia no tendría fin, y no existen semejantes suyos ni en los cielos ni sobre la tierra. 17. El gran creador no ha compartido el poder de nadie, el absoluto, mucho menos con objetos inanimados, como los que han enseñado, porque solamente es quien posee la omnipotencia. 18. Él quiso y el mundo apareció por su designio divino. Reunió aguas y disgregó ellas todas sólidas del globo. Esta es la causa de la vida, de la misericordia del hombre, quien infundió parte del ser. 19. Y ha subordinado al hombre a las tierras de las aguas, a los animales, todo cuando fue creado el mismo, que conserva el orden inmutable, fijando cada cosa en su respectiva duración. 20. La cólera de Dios se desencadenará dentro de poco sobre el hombre, porque éste ha puesto al olvido a su Creador y ha llenado sus templos de abominaciones, y adoran una multitud de criaturas que Dios les subordinó. 21. Ya para complacer a las piedras y a los metales sacrifican seres humanos, quienes residen la parte del Altísimo. 22. ¿Por qué humillan a los que trabajan con su sudor y sus frentes para obtener favoritismo de un holgazán sentado en la mesa provista de suntuosamente? 23. Los que privan a sus hermanos de la felicidad divina, ellos se verán de la misma privados de los brahmanes, de los kshatriyas que se convertían en shudras,
y los Shudras con quienes el Eterno se hallaba eternamente. 24. Porque el día del juicio final los Shudras y los Vayas serán perdonados a causa de su ignorancia, y por el contrario Dios descargará su enojo sobre aquellos que se habrán arrojado a sus derechos. 25. Los Vayas y los Shudras se admiraron profundamente y le preguntaron a Isa cómo les era necesario rogar para no perder su felicidad. 26. No adoréis a ídolos, porque estos nos oyen. No oigas los Vedas donde la verdad se halla adulterada. No os creáis que quieran los primeros, no humilléis a vuestro prójimo. 27. Ayudad a los pobres, someted a los débiles, no hagáis nunca el mal, a quienes quiera que sea no coincidís, lo que no poseáis, ni lo que sea ajena a su propiedad. Las divinas enseñanzas de Isa, capítulo 6. 1. Los sacerdotes blancos y los guerreros impuestos en el discurso de Isa, dirían los Shudras, resolvieron darle muerte, y dicho efecto enviaron un criado en busca del joven profeta. 2. Pero Isa advirtió el peligro, por lo que por los Shudras abandonó por el nombre de la cercanía del Yukkernat, traspasó la montaña y fijó la residencia del país de los Gotamides, donde vio la luz del gran Buda Sakyamuni, en medio del pueblo que adoraba el único y sublime Brahma. Después de haber aprendido toda la perfección de la lengua del Pali, el justo Isa se dedicó al estudio de los rollos sagrados de los sutras. 4. 6 años después, Isa, quien el Buda había elegido para difundir la palabra santa, sabía explicar perfectamente los rollos sagrados. 5. Entonces abandonó Nepal y los montes Himalayas y descendió al valle de Rajputana y se dirigió hacia el oeste predicando a diversos pueblos la suprema perfección del hombre. 6. Y bien es necesario hacer al prójimo el medio del más seguro para anotarse rápidamente en el eterno espíritu, aunque hubiese recuperado la pureza primitiva. Decía Isa, moriría habiendo obtenido la remisión de las faltas y obtendría el derecho de contemplar majestuosamente de Dios. 7. Atravesando territorios paganos, el divino Isa enseñó la adoración de los dioses visibles. Era contraria a la ley natural, porque el hombre decía que no había nunca tenido la aparición de la facultad de la imagen de Dios y de construir la infinidad y divinidades de la semejanza del Eterno. 9. Además incompatible, humana, conciencia que de los hechos, en el caso de la majestad de la pureza divina de los animales y de las obras ejecutadas. Por lo tanto, el hombre, la piedra, el metal. 10. El eterno legislador es uno, pero más dioses que en él. Él no ha compartido el mundo con nadie, ni ha revelado a las personas algunas sus propósitos. 11. De igual suerte el Padre oraría para sus hijos, así juzgar a Dios y a los hombres. Después de su muerte, según las leyes misericordiosas, jamás humillarían al Hijo, haciendo emigrar el alma como un purgatorio dentro del cuerpo de la bestia. 12. La ley celestial decía que el Creador, en boca de Isa, repugna la inmolación de sacrificios humanos a una estatua o a un animal, porque yo he sacrificado a los hombres y a todos los animales, todo el que encierra el mundo. 13. Todo ha sido sacrificado al hombre, quien haya directa e íntimamente ligado es su Padre. Así que aquel que me haya arrebatado mi hijo será severamente juzgado y castigado por la divina ley. 14. El hombre es nulo ante el juez eterno. Por lo mismo el título, el hombre es el animal. 15. Por esto os digo, abandonad vuestros ídolos y no
cumplimentéis ceremonias que los aleja de nuestro Padre y nos lían los sacerdotes de centro ha desviado. 16. Porque ellos no son quienes han separado el verdadero Dios, cuyas supersticiones a la crueldad que conducen la perversión del espíritu y la pérdida de todo sentido moral. Bueno, vamos por la página 71. Aquí lo voy a dejar. Muchas gracias y que tengan una buena noche, día o tarde, donde quiera que estén.